Pablo, de una vez, en honor al tiempo, porque luego a las 8 tengo que ingresar con el otro grupo, Ujú. entonces voy a indicarles algunas situaciones para el día de mañana que les pido que estén muy atentos, por favor. En el grupo les había enviado yo dos documentos que tenemos que tener muy atentos. El primero es la guía para rendir la evaluación de forma virtual, es decir, en el domicilio, porque aquellas personas que van a ir a las sedes no tendrían estas dificultades, ya que en las propias sedes les van a entregar los computadores como tal. En este caso les indico, por favor, sobre todo algunos detalles que es importante tener atención. Los primeros, lógicamente, en lo que corresponde a los tiempos de la evaluación y demás, entendiendo que ustedes van a tener las 170 preguntas, que eso está completamente definido en el espacio máximo de una hora. El día de hoy yo les he enviado el PDF con la simulación completa a nivel nacional, con el propósito de que puedan revisar también, y es importante porque envié el PDF ya de elaborado, que lo puedan chequear para que puedan hacer esos ejercicios de una manera mucho más rápida, ¿sí? Y luego tendrán 25 minutos para responder el test vocacional, ¿ya? Es importante que completen ese test. Ese test no influye en la nota, simplemente es un test que está complementario a la prueba. Entonces, no es que termine la prueba y me salgo, sino que tengo que mantenerme ahí, ¿ok? Bien, por favor, vea, revise sobre todo esto. Si no termina la evaluación dentro del tiempo programado, se te cerrará la aplicación y se te calificará hasta donde se haya completado, ¿sí? Si las 170 preguntas usted completó 120 y se acabó el tiempo, pues entonces se evaluarán esas 120 preguntas. Prohibido apagar la cámara, por favor. ¿Sí? Dice claramente, prohibido levantarse durante la evaluación, prohibido intentar utilizar otras aplicaciones. Mucho cuidado con realizar capturas de pantalla, mucho cuidado con eso. Lo decíamos el día de ayer, mucho cuidado con el tema o el día lunes, con tomar fotografías, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, por favor. Eso solamente lo va a tener en cuenta en un solo caso, que le voy a explicar en 2 minutos. En un solo caso, usted va a tomar una fotografía, en un solo caso, ya le voy a explicar. Eh, Usar siempre el teclado. Si tiene usted una laptop, puede ser que ya le explicaba la doctora eso el día lunes, que el pad mouse falle. Entonces, tenga siempre un ratón o un mouse al lado para que se lo pueda configurar y lo tenga claro. Eso usted después de clase hoy día tiene que probarlo, por favor. ¿Sí? Utilizar teléfono celular o smartwatch, mucho cuidado con eso, silencie y apague los teléfonos, por favor, mucho cuidado con estar en chats en ese momento, ni siquiera con el chat del centro, por favor, tener muy en cuenta eso. Nada de gorras o capuchas o lentes de sol, nada de gafas, lentes si está permitido. Colocar cualquier bolso, etcétera, delante de la mesa de trabajo, es decir, estar de esta manera, por ejemplo, como yo estoy en cámara ahora, ¿no? ¿Sí? Compartir el espacio de evaluación con otra persona. ¿Qué pasa si tengo un hermano o una hermana que tiene que dar el examen conmigo y está a mi lado? Yo aquí en este momento estoy con dos computadoras, si se fijan, porque estoy con el otro grupo ahí. ¿Qué pasa si tengo otra persona aquí dando? Eso no se puede, ¿sí? Tiene que estar una persona en un extremo y en otro extremo del salón, del aula o en dos habitaciones diferentes, ¿sí? Tengamos en cuenta, no vayamos a ser sancionados por cosas tan pequeñas que están claritas en el instructivo, ¿sí? Nada de funciones, no imprimir, no copiar, ya lo hablamos creo claramente el día lunes, no voy a volver a eso. Y obviamente no publicaciones en redes sociales. Recuerde que si usted comparte algo, lo que imagen que está compartiendo está con su número de cédula. Entonces tenga mucho cuidado con eso, por favor. Su número de cédula está detrás como marca de agua. Tenga cuidado con lo que comparte, ¿sí? Puede utilizar una hoja de papel, una hoja bond, una hoja de cuaderno, lápiz, borrador y sacapuntas, ¿sí? Puede tenerla a su lado. En realidad no debería necesitarla, pero puede tenerla para hacer algún cálculo muy rápido, ¿sí? No podrá utilizar el teléfono u otro dispositivo, bolsos o carteras. Sí, claramente está. Les pido que revisen este documento nuevamente, que lo analicen en casa, esta guía para rendir la evaluación de forma virtual que les envíe en la mañana y que también debe estar en sus correos, porque más que seguro Cenecit les habrá enviado como adjuntos a sus correos. Segundo, tenemos también ya la resolución. Fíjense que la resolución, ojo, les voy a mostrar esto, ¿no? Es la resolución de la Cenecit como tal, van a ver cuándo está firmado.
Fue firmado el 20, ¿sí? Y recién fue sacada ayer, digamos. Cuando esta resolución debía estar sacada 3 meses antes. Este es el marco jurídico del examen. No sacado 6 días antes de tomar el examen, ¿no? Un poco para irnos dando cuenta también cómo se llevan los procesos de educación superior. ¿Qué es lo importante de aquí? Este es el instructivo para la aplicación de evaluación en competencias. Aquí te va a decir todos los aspectos legales. Importante que lo revisen, pero yo hoy me detengo en esto, porque hubo un rumor de mañana que ya no son 170, sino son 120 preguntas. No, 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 no. Son 170 preguntas y explico claramente aquí. La evaluación cuenta con 4 bloques. Aquí están hasta el número de preguntas por bloque que recién nos entregan ayer a nosotros. Aptitud numérica, 40 preguntas. Aptitud verbal, 40 preguntas. Razonamiento lógico, 40 preguntas. Atención y concentración, 50 preguntas. ¿Cuánto suma esto? 170. Luego, el test de orientación vocacional son 120 preguntas. Es decir, una vez que usted haya terminado el examen Transformar, tiene que contestar el test de orientación vocacional de 120 preguntas. ¿Sí? Muy importante con eso, no olvidarse, por favor, que una duración aproximada de 25 minutos. Es decir, usted en 1 hora y media termina todo el proceso. ¿Sí? Justamente lo que dice aquí, 1 hora 25 minutos para la población en general y 1 hora 45 minutos para la población con discapacidad. No voy a emitir comentarios de eso. Sí, ya después, ya cuando estén en la facultad hablamos con tranquilidad. ¿Ya? Revisar esto, por favor, para las personas que tenían algún sistema operativo distinto. No sé si ya está Jean-Pierre aquí, que estaba de pronto tal vez con alguna situación de una Mac. Por favor, tomar mucha atención con esto, ¿sí? Se puede dar sistemas operativos Windows 7 superior, Mac OS 10.10 superior, Ubuntu en el caso, o Fedora en el caso de algunos sistemas operativos nativos de Linux, ¿sí? Revisar esto, está en la página 612 del reglamento, por favor, verificar. Aquí habla de responsabilidades, de prohibiciones, y hablé de las prohibiciones. Pero, ¿qué pasa si tenemos que en caso fortuito alguien no pueda darlo, no pueda asistir? Aquí habla de reprogramación, artículos 2 y artículos 23. Pero ojo que habla, no en caso de que se me va el internet, en caso de naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. O sea, te habla de que tiene que haber un sismo esta noche para que no se dé el examen o se reprograme esto. Es decir, es imposible que se reprograme por más que hubo errores en la plataforma. ¿Ok? Te habla de la deshonestidad académica, y hablamos de esto también el día lunes, las sanciones y los reclamos. Y aquí me detengo para finalizar esto, nada más, y dar paso a la clase. Artículo 29. Una vez culminado el examen, serán remitidos los resultados de la evaluación de conformidad con el cronograma. El sustentante, en el término de 2 días de recibido el resultado de la evaluación, podrá formular un reclamo con respecto del mismo a través de la página transformar.cenecit.gov.es. La comisión de evaluación conocerá el reclamo presentado y resolverá de conformidad con lo establecido con el cronograma. Muy bien, ¿qué significa esto? La Cenecit va a pedir una evidencia al respecto de que usted tuvo algún problema. No haga impresión de pantalla, por favor, porque eso le va a detectar automáticamente. Pero sí, y solo en esos casos de que el sistema se fue, de que colapsó de alguna manera, de que se quedó cargando las preguntas o de que pasó algo, para poder hacer ese reclamo y lo que se llama una segunda carga del examen, que eso en el examen EAES hace un año ya pasó eso, ¿sí? Ahí sí, desde ladito, tómele una foto, por favor, así sea de ladito a la pantalla. Tómele una foto que le sea como evidencia de lo que le está pasando a usted, que se vea a la hora en el computador lo que le está sucediendo. Porque ese es un derecho que usted tiene y que aquí está claramente, no nos estamos inventando nada, está en el artículo 29 y por eso les mandé los documentos a ustedes. Porque es importante que lo tengan, ¿sí? Que no estén solo en el adjunto del correo electrónico.
Y la comisión dice que va a determinar los casos, dice. Inclusive dice, los sustentantes podrán impugnar la resolución emitida por la comisión de evaluación. ¿Sí? Dado y firmado, etcétera, en Quito, tanto. Perfecto, no hay problema. Entonces, eso sí tenemos que... perfecto, gracias ahí por la respuesta, Jean-Pierre. Igual tengamos eso presente, ¿sí? Entonces, esos son los casos que tenemos que tener en cuenta nosotros. Les pido que después de clase revisemos bien el instructivo, que tengamos en cuenta, esa también puede ser una herramienta de defensa para nosotros, ¿sí? Adelante, entonces, cerremos el taller final, ¿sí? Y mañana estaremos acompañándoles asimismo en el proceso, en los diferentes procesos que puedan tener. Les deseamos a todos suerte, éxitos en todo momento, y es importante pues que... como decía la doctora el lunes, que descansemos, tranquilicemos, hoy es la práctica final, cerramos hoy día esto, ¿sí? Y usted lo más importante es que esté tranquilo. Si usted va a un manojo de nervios al examen, si va, recuerde lo que yo le puse en el audio de mañana, si va pensando en la protesta de los papitos en la Cenecit, si va pensando en el lío que va a haber de la FEWE, en alguna cosa, la cabeza no está tranquila. Usted vaya pensando a resolver el número de aciertos posibles. Usted haga lo que a usted le corresponde. Ese es el trabajo, ¿sí? Y para eso usted está preparado. Con tranquilidad, con calma, con precisión y rapidez, usted va a poder tener un muy buen resultado el día de mañana, ¿sí? Si luego se va a la plataforma y eso, conserve la calma, todavía va a tener tiempo. Y recuerde que es número de aciertos, ¿sí? Así que mientras más acierte usted, más posibilidades tiene de lograr el ingreso, ¿sí? Profesor Pablo, mil disculpas la interrupción. ¿Puede usted continuar con la clase? La clase le entrego los controles de hospedador y pues alguien de administración siempre estará ingresando para verificar la asistencia. Adelante. Buenísimo. Muchas gracias, Juan Carlos. Y pues gracias también por esas palabras que creo que les ayuda mucho a ustedes, chicos. Toda la guía, obviamente, que se está dando desde el centro, creo que es fundamental. Me parecía importantísimo lo que mencionaba Juan Carlos en el contexto de la cuestión de tiempos, modalidad, procesos que se deben seguir de formalidad dentro de una evaluación de esta magnitud que nos marca y obviamente tiene pues una característica fundamental para ustedes y tiene una característica también que rompe, ¿no? Una dinámica que se estaba manejando previamente. Esto nos sienta las bases para nosotros hacer la última práctica de este modelo, de este módulo, digámoslo así, o de este elemento de preparación. Hemos trabajado muchísimo con ustedes. Esta será la última sesión que trabajaremos. Les iré explicando algunos elementos, algunas cosas con las que nosotros podremos irnos enfrentando dentro de la evaluación y en base a esto vamos a ir estructurando también nuestra forma, pues, de desarrollar, si se quiere, pues, nuestro proceso de evaluación. ¿Sí? Entonces, y yo les iré preguntando, iremos haciendo un sondeo, vamos a ir estructurando las cosas, las respuestas, sí, todos estos elementos van a estar presentes. Así que ustedes no se preocupen, al contrario, lo que yo sí pido es que ustedes me colaboren, por el contrario, para ir articulando de una forma correcta esta, bueno, se podría decir taller, retroalimentación, preparación, como ustedes quieran. Sí, no hay ningún inconveniente, pero llamémosle preparación para la evaluación. Sí, el día de mañana ustedes estarán rindiendo la evaluación y pues ya a los minutos finales pues les iré orientando un poquito en lo que les compete ya la parte de la ejecución. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces vamos a comenzar. Permítanme un momentito, les comparto pantalla. Necesito ver, denme 2 segunditos. A ver, ahí estamos. Ya, ahora sí, les comparto pantalla, chicos, para comenzar. Ok, bien. Como ustedes saben, en días previos
un grupo de ustedes, no sé si todos los que estamos aquí o todos los que están aquí, fueron parte de la evaluación piloto, ¿sí? Esta evaluación piloto es una evaluación que mide de cierta forma o que busca, sí, de lado y lado, tener ahí sí una retroalimentación de los contenidos que se han ido observando. ¿En qué nos beneficia a nosotros? Pues tiene un doble beneficio. Por un lado, el gobierno lo que hace es medir si toda su estructura y sistema operativo están pues funcionando. Es decir, si están desarrollando, digamos, de una manera correcta toda la parte de la estructura organizacional de la evaluación. Sí, permítanme un ratito. Ok. Y por otro lado, para nosotros nos ayuda también para ir conociendo cómo está el modelo de preguntas, qué es lo que se está desarrollando y cómo podemos ir articulando justamente estos elementos para poder irlos integrando a la evaluación. De esta forma, nosotros podemos saber y podemos darnos cuenta de que hay una modalidad de preguntas que se está manejando, que no está fuera de lo que hemos visto. De hecho, es lo que hemos visto, solo que se presenta de otra forma. Y ese es justamente uno de los refuerzos que hemos estado conversando con Juan Carlos, que era necesario realizarlos, llevarlos a cabo y, claro, tenerlos en consideración para poderlos estructurar de una manera muy coherente. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir analizando, yo les voy a ir pidiendo a ustedes justamente sus respuestas, sus análisis, las justificaciones, sí. El objetivo es que aquí trabajemos y logremos tener pues ya una soltura en este tipo de ejercicios. Sí, creo que hemos tenido el tiempo suficiente, la preparación necesaria para irlo haciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nos presenta un primer ejercicio enfocado en una equivalencia. ¿Ya? Estos ejercicios de aquí que ustedes pueden observar, que es de completar y que presenta, digamos, espacios en los que debemos ir rellenando de diversos elementos con los cuales debemos ir completando los mismos, se llaman equivalencias. Entonces, aquí lo que me está diciendo es lo siguiente, y me pone y me plantea una equivalencia. Dice, ateo es acreyente, ¿cómo? Y tengo que rellenar los espacios. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será la base que se está manejando o el centro de esta equivalencia? ¿Sí? ¿Quién me ayuda, por favor? Vamos a ver si podemos trabajar un poquito con ustedes. Ok, vamos por acá. Déjenme ver. Permítanme un ratito. Vamos a ver. Solo quiero verles todos los que están por aquí. Ok, vamos a ver. Estamos por ahí. Amelia, ¿estamos contigo? Sí, profe. ¿Qué tal, Ame? ¿Cómo vamos? Ok, cuéntame un poquito. ¿Cuál es el centro de esta comparativa que se nos está planteando aquí? Podría ser de algo de que, de la palabra que es ateo de no creer, a Ujú. creyente que es alguien que cree. Ya, perfecto. ¿Cómo podríamos entonces explicar esta comparativa? ¿Qué sería? ¿Contrarios? ¿Qué dices tú? Sí, contrarios. Contrarios o opuestos, ¿no? Dentro de estos elementos. Chévere, Amelia, muchísimas gracias. El eje de esta comparación, entonces, de esta equivalencia es lo siguiente. Si yo planteo que ateo es acreyente, me está dando la pista de que estoy manejando contrarios. Estos contrarios lo que hacen es se contraponen lo uno al otro. El claro ejemplo que todos conocemos es decir, por ejemplo, si yo digo blanco, ustedes dicen negro, ¿sí? Entonces manejamos los opuestos de cada uno de estos elementos. Teniendo en consideración esto y ya hemos descifrado el ejercicio, solo me queda analizar cuáles son las respuestas que yo puedo ir ejecutando.
tenemos incredulidad y fe, tenemos pecador y castigo, tenemos impío y piadoso y tenemos cruel y sádico. ¿Sí? Vamos a ver, quiero manejar la siguiente dinámica con ustedes. Tomémonos un minutito para reflexionar acerca de esto y que ustedes me envíen sus respuestas a través del chat de aquí de Zoom. ¿Sí? De manera privada me la envían a mí y yo la voy revisando. ¿Ok? Entonces, el ejercicio dice, ateo es acreyente, ¿cómo? En esos espacios ubiquemos la respuesta correcta, teniendo en consideración que el eje, el centro de esta equivalencia es los opuestos. ¿Ya? Entonces tenemos incredulidad y fe, pecador castigo, impío piadoso y cruel y sádico. ¿Sí? De 11 participantes tengo tres respuestas, que una ya me mandó Pedrito por acá. ¿Sí? Debería tener 10. Por favor, envíen sus respuestas. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va. Quiero ver cómo le van analizando ustedes. Tengo 5, 6. Vamos a ver. 7. 8. 9. Una más. Ok, vamos a ver si todos coincidimos, si todos estamos haciendo lo mismo. Recuerden que este ejercicio que nosotros hacemos, ustedes lo tienen que ir haciendo en la evaluación. ¿Sí? Súper calmados, súper tranquilos, dando paso a paso. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Alguien falta enviar su respuesta? Por favor. Vamos a ver. Tengo de Doris, Amelia, Juan, sí, Eric, Renata, Pedrito, David. Por acá Jean-Pierre también me mandó ya su respuesta. Eric, Renata, Juan Domínguez. Anthony, Pedrito Zúñiga también está por acá. Ok, listo chicos. Existe una variedad de respuestas, pero hay 3 tendencias a las que se están manejando. La primera que dice incredulidad y fe, la opción de impío y piadoso, que sería la opción C, y la opción D que es cruel y sádico, también me han enviado por ahí algunos compañeros. Ok, vamos a irlo analizando. En base a las respuestas establecidas, pecador y castigo queda eliminado y es un elemento efectivamente que no compete a esto. Entonces, eliminémosle la segunda respuesta, ¿sí? Bien, vamos a ir analizando cómo ustedes lo han ido planteando. Dice, incredulidad y fe. Cuando yo planteo el tipo de opuestos, debe haber una coherencia entre el campo semántico que se maneja. Por ejemplo, si es que yo estoy hablando de opuestos, ya en el caso de blanco y negro, por ejemplo, ya. Entonces yo digo blanco y pongo como ejemplo la luna, ¿sí? Se podría decir que justamente este corresponde al color blanco, ¿ya? Y por el contrario, para el color negro le ejemplifico, no sé, vamos a ver con qué. Un agujero negro en el espacio, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, tengo o estoy manejando el mismo campo semántico, ¿sí? Pero si yo manejo un campo semántico diferente, en un ejemplo, si yo digo blanco y manifiesto el color blanco, ¿ya? Y luego digo negro, ¿sí? Y me refiero a el smog que producen los vehículos, ¿sí? Como que no tiene mucha coherencia, ¿sí? Porque si yo lo pongo en un sistema de equivalencias, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo tenga estos tipos de comparaciones y va a ser súper forzado, súper raro. Lo que yo les recomiendo es siempre mantenerse en el campo semántico. Aquí sucede lo mismo. Tenemos un primer ejemplo que dice ateo es acreyente. No está conectándose estos elementos de aquí con los de acá, ¿sí? No es, por ejemplo, ateo y va a corresponder aquí un elemento, ¿sí? Y creyente acá el otro elemento. No, no está estableciendo eso.
Porque para hacer eso tendríamos pues que establecer primero aquí, un espacio acá y luego aquí, y para poderlo, este de aquí tendría que ir acá para yo poder establecer una comparativa. Entonces no me está estableciendo, está hablando por bloques. Acá me dice un ejemplo, ateo es a creyente, ya me da la base, y acá tengo que buscar la equiparación de este elemento. Entonces tengo que buscar opuestos. Incredulidad y fe. Incredulidad puede ser incluso un atributo que se emite a un sujeto dentro de una oración. Ya, voy a poner el ejemplo con Amelia mismo que nos estaba ayudando. Digo, Amelia se mantiene incrédula ante la existencia de, bueno, ante el calentamiento global, por ejemplo. Ya, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Amelia no cree en el calentamiento global. ¿Cuál es la diferencia entonces con ateo? Ustedes dirían, bueno, pero va por ahí. El ateo tiene fundamentos para establecer la negación de un sistema de creencias. Es decir, cuando yo le pregunto a un ateo, ¿por qué no crees en Dios? Él no es que me va a decir por qué no, sino que me va a presentar argumentos, estudios, fuentes o bases con las cuales pues se va a ir estructurando esto. ¿Sí? Pero la incredulidad, por ejemplo, si Amelia me dice, ¿sabe qué, profe? Yo escalé el Cotopaxi 20 veces. Si yo me mantengo incrédulo, digo, ¿en serio? 20 veces, ¿sí? Entonces es como que no tengo tanta creencia, ¿sí? No es tan profundo en ese sentido. Ahora, la parte de creyente y fe, obviamente sí se está relacionando, pero no tiene una equiparación en ese sentido. ¿Ya? Entonces, la primera opción también se descarta, no se corresponde con elementos, ¿sí? Aquí tal vez para ponerle como opuestos no iría incredulidad, sino sería conocimiento y fe. Ahí sí, ¿ya? O razón y fe, que serían opuestos también, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Pero incredulidad y fe, no, no son opuestos. Vamos a ver por acá. Cruel y sádico, que es uno de los que me marcaron a mí. Yo pensé que esto ustedes le iban a dejar de lado. Cruel y sádico. No corresponde porque una persona cruel es una persona que no muestra ningún tipo de escrúpulos ante causar, digamos, daño a otras personas. Sí, es una persona que no tiene remordimientos, es muy cruel. Entonces, si ustedes quieren, lo utilizo en una oración y digo, a ver, los delincuentes atacaron cruelmente a una persona, es decir, tuvieron un acto justamente de violencia contra una persona y este acto de violencia fue pues ya excesivo, eso es ser cruel, ¿sí? Yo ejecuto un daño hacia una persona y lo hago sin la contemplación de sus sentimientos, de su afección, de su bienestar. ¿El sádico qué es? El sádico va un paso más allá. Hace el daño a una persona, pero siente satisfacción haciendo esto, ¿sí? Es decir, ese es el sadismo. Es cuando yo causo daño a una persona y me siento tan bien que le sigo haciendo daño, ¿ya? Entonces, este tipo de elementos hay que saberlos diferenciar sumamente bien, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? En todo caso, si cruel y sádico ya se va, queda impío y piadoso, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos dice entonces? Impío, ¿qué es? Impío es una persona que no tiene piedad, ¿sí? De realizar actos ante otras personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para poner un caso, eh, los, los verdugos, ¿sí? En el siglo XIX, perdón, en el siglo XVIII, eran personas impías, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no podían mostrar piedad ante los acusados de una guillotina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es uno de los ejemplos claros, ¿sí? No tiene no tiene piedad frente a los sucesos que se van dando. Por otro lado, el opuesto contrario, el opuesto, digamos, directamente contrario, es piadoso.
Es una persona que tiene piedad, que comprende, que entiende, que digamos tiene esa empatía y que sabe lo que puede causar ese dolor hacia la otra persona. Entonces, si yo buscara opuestos, la respuesta correcta sería impío y piadoso. Son opuestos tanto como ateo y creyente. ¿Ya? Entonces, el uno sí tiene, el otro no tiene. ¿Ya? En ese sentido, entonces, ustedes deben irlo comprendiendo. ¿Ya? Mi recomendación para esto, y este tipo de ejercicios está dentro de la evaluación. Por favor, lean bien las preguntas e identifiquen rápidamente el campo semántico. Si yo me quedo pensando 2 horas aquí en ateo es a creyente y ahora cómo, no. Sí, tengo que irlo identificando rápido. Entonces, si yo digo ateo es a creyente, rápidamente lo identifico y digo, ¿qué es esto? Esto es una cuestión de opuestos. ¿Ya? Entonces, analizo las respuestas. ¿Sí? Este puede ser uno de los elementos clave que a ustedes también les esté pasando factura por la cuestión de tiempo, lo que mencionaba Juan Carlos, en su evaluación. ¿Sí? Entonces, no queremos que en cuestiones simples ustedes se vayan perdiendo. ¿Ya? Bien, vamos a seguir analizando. Entonces, permítanme, por favor, avanzamos al siguiente. Dice, y tenemos un ejemplo de campo semántico. ¿Qué par de palabras es diferente de los otros 3 pares? Estamos buscando aquí un campo semántico. Con ustedes ya trabajamos lo que era el campo semántico. Es un campo que tiene similitudes con otros elementos, ¿sí? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, Pedrito Herrera, hablemos acerca de vehículos y Pedro me dice, ok, profe, yo le doy una marca, Chevrolet. Yo digo, chévere, muy bien. Yo te digo otra marca, a ver, Chrysler, ya, perfecto. Él me dice, yo tengo otra marca, vamos a ver, no sé, Kia, ya, muy bien. Yo digo otra marca, Honda, etcétera, ¿sí? Estamos hablando de marcas de vehículos y es un campo semántico que estamos manejando. Pero ¿qué pasa si es que Pedrito me dice a mí, profe, entonces diga otra marca de vehículo y yo le salgo diciendo, no sé, vamos a poner una marca de motocicletas, a ver, KTM, ya, Royal Enfield. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy rompiendo el campo semántico. En vez de hablar de vehículos, estoy dando marcas de motocicletas y no corresponde a lo que estoy hablando. Esos son los ejercicios de campo semántico. Y estos ejercicios ya lo vimos con ustedes porque trabajamos o identificamos la parte de el término excluido, la palabra que no corresponde. Entonces, en este sentido, lo mismo les están planteando aquí, solo que con pares de palabras, ¿ya? Entonces, tenemos que ir encontrándole la lógica. Como tenemos ya el ejercicio explícito, yo quiero que ustedes me vayan, pues, ayudando, digamos, con las respuestas, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, para poder irlo identificando, ¿ya? Vamos a ver, tengo una respuesta, estamos 9, qué pena, 2 se han desconectado, vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Ok, tengo 3 respuestas, vamos, síganme enviando por favor sus respuestas para ver cómo nos va, ¿sí? Vamos a ver. Ok, tengo 7. Vamos, nos faltan 2 nada más. 1, 8. Falta una respuesta nada más. Ver. Creo que tenemos ahí. Ok. Vamos a ver entonces la respuesta que nos manda. Ok. Tengo opción. Ya, perfecto. Ok, tenemos entonces una tendencia de respuestas. Vamos a ver. Por acá tengo la respuesta. Vamos a ver, Pedrito Herrera. ¿Estamos por ahí? Sí, profe. Sí, sí. Ahí estamos. ¿Cómo está? Perfecto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien, ayúdame, Pedrito. Tú me decías que me marcabas una opción en específico. Explícame un poquito. La D,
La D Ya. le puse porque, a ver, según yo, lo que le hice fue que para escribir, comer y saludar, no sé si estará bien, pero según yo se utilizan las llamanos, pero para subir no se necesitan solo las manos, sino los pies. O sea, Ujú. Ya. según eso le vi yo, porque en el uno solo se pueden utilizar llamanos, pero en el otro puede utilizar los pies también y no se especifica si, ajá. Según yo le vi así, por eso puse la respuesta de. La respuesta de, Ujú. ok. Chévere, Pedrito. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la retroalimentación también de este elemento. ¿Ya? Ok. La respuesta más destacada, digamos, o la más escogida por ustedes fue la opción A, que dice escribir notas. Pero tenemos la opción D que Pedrito nos da y dice subir rápidamente. Alguien que escogió la opción A nos quisiera retroalimentar o nos quisiera dar una explicación de por qué escogió esta opción, ¿sí? Alguien por acá. Vamos a ver, sin problema, ¿sí? Vamos a ver. Renata, ¿estamos por ahí? Buenas tardes, sí. ¿Qué tal, Renata? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Muy Cuéntame un bien, poquito. Si no estoy mal, escogiste la opción A, ¿verdad? sí. Ok, cuéntame un poquito, ¿cuál fue la lógica que tú estableciste? Eh, yo le tomé lentamente, fuertemente y rápidamente como acciones. Y Ajá. notas, pues como algo que ya fue hecho, ¿no? Entonces dije que eso. Y ya. Ok, perfecto, ¿no? A veces la explicación más simple es la que nos lleva justamente a tener la solución de los mismos. Bien, vamos a establecer entonces un campo semántico. Si yo establezco y me dice claramente el ejercicio que par de palabras es diferente de los otros tres pares, tengo que analizar un poquito. Me dice par de palabras, no me está diciendo una sola palabra, ¿sí? Entonces, tengo escribir notas, comer lentamente, saludar fuertemente, subir rápidamente. En este caso, para nosotros escoger la respuesta correcta, debemos fijarnos, como yo les decía, en este ejemplo de si hablo de coches, si hablo de motos, si hablo de barcos, etcétera, tengo que mantenerme dentro de ese campo. Entonces, yo lo que primero puedo notar es que a cada acción, que aquí tengo un conjunto de acciones que es escribir, comer, saludar, subir, le corresponde pues una definición, ¿sí? O una característica que le va dando. Entonces, la relación es acción, ¿sí? Y intensidad, medida, si se quiere, o característica de la acción. Entonces, si como, tiene que ser lentamente. Si saludo, tiene que ser fuertemente. Si subo, tiene que ser rápidamente. Pero si yo analizo aquí escribir y notas, no corresponde al campo semántico porque está estableciendo el verbo y o la acción y el producto que obtengo de este. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Pedro escribe notas, estoy diciendo que mediante esta acción, Pedro pues obtiene un producto, que son las notas. Pero, ¿qué tal si yo digo escribir, por ejemplo, rápidamente? Si yo digo, Pedro escribe rápidamente. Estoy simplemente destacando o manteniéndome en el campo semántico porque estoy explicando el nivel o la medida de la acción, lo que nos explicaba Renata, ¿no? Entonces, tengo una forma de que se van desarrollando las acciones. No puedo romper con esa lógica, sí, y mantener. Entonces, fíjense ustedes, escribir notas no tiene sentido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tendría que para mantenerme dentro del campo, ir justamente con el nivel de intensidad dentro de esto. Entonces, el par de palabras que no se vinculan con los demás es este. Vamos a ver. Tenemos entonces respuesta correcta, opción
A o la opción número 1. ¿Ya? Vamos a ver. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Y lo mismo, nos plantea una cuestión de equivalencias. Sí. Perdón, tenían por ahí una pregunta. ¿No? Ok. Vamos entonces, dice, la pregunta se basa en lo siguiente. Dice, escuela es a ignorancia, ¿cómo? Y nos plantea igual el campo semántico. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo ustedes lo pueden ir descifrando dentro de esta lógica. Está, vamos a ver, déjenme. Le busco Juan Vázquez. ¿Estamos por ahí, Juan? Creo que no. Sí. Juan Valdés. Sí, estamos por ahí. Sí, aquí estamos, profe. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo vamos? Ok. Bien, vamos a analizar entonces este ejercicio con la misma lógica que estábamos estableciendo el anterior. ¿Ya? Dice, escuela es a ignorancia, ¿cómo? ¿Sí? Y aquí tenemos los espacios para irlo completando con ese campo semántico. ¿Ya? En base a este ejercicio y planteando lo que nosotros podemos ver aquí, ¿cuál sería la respuesta que tú escogerías en este sentido? Yo creo que la tercera. Ok, alumno duda. ¿Por qué? Cuéntame un poquito. O sea, yo tal vez estaba pensando que no le vi como que a la analogía, no le vi de forma vertical, se diría, sino más bien horizontal, una analogía horizontal. Entonces yo vi como que de la escuela, el alumno y de la ignorancia, que es una duda, tal vez. O sea, eso pensé yo. Ya, tal vez por ahí va justamente, ¿no? En ese contexto, ¿ya? Interesante. Vamos a ver las propuestas que nos salen. Muchas gracias, Juan. Ok, vamos a ver a alguien más que nos ayude por acá. Déjenme ver. Está por aquí. Eric, ¿estamos por ahí, Eric? No. Ok, Eric ya me manda su respuesta por acá. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ya? Tenía por acá un micrófono activado, creo que era Renata. Renata Vázquez. Vamos a ver, ¿estamos por ahí, Renata? Y la C. Ok, cuéntame por qué. Si podemos por acá, por el audio, mejor todavía. Ya, vamos a ver cómo lo vamos analizando. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué escogeríamos entre esas? Renata nos comenta que ella está entre la opción B y C. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos ir definiendo esas analogías o definiendo justamente este campo semántico. ¿Ya? Vamos a ver. Si me envían las respuestas por acá, hasta yo irlo analizando. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces. Dice, escuela es la ignorancia como y nos ofrece justamente el espacio para irlo respondiendo. ¿Qué es lo que yo puedo establecer, digamos, como eje central de este ejercicio? Si yo digo escuela es la ignorancia, veo que primero es una relación, si se quiere, no, aunque no es el caso, pero son elementos opuestos, ¿sí? Si tratamos de buscar. Porque en la escuela, de cierta forma, generamos conocimiento.
y el conocimiento es lo opuesto a la ignorancia, ¿ya? Pero no es el sentido estricto que estamos manejando. El sentido estricto es el siguiente. La escuela es el medio por el cual se elimina la ignorancia. Esa es la equiparación justamente que nos está estableciendo aquí, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo claro que la escuela es ese lugar en donde yo ejecuto determinada acción y esa determinada acción elimina al consecuente que está acá, que es la ignorancia, tengo que establecer entonces cómo se manejan estos dos elementos aquí. Si yo digo maestro calificación, no entra dentro del campo semántico. ¿Por qué? Porque el maestro es el que asigna la calificación. El maestro no es el que elimina la calificación. No, el maestro es el que asigna, es el que mide, es el que de cierta forma pues evalúa estos procesos y da la calificación. Entonces, no tiene ese elemento de carga comparativa como si lo tiene escuela es a ignorancia. ¿Ya? Entonces, en este contexto, la opción A no corresponde. ¿Ya? Vamos a ver, dejémosle la opción que ustedes más han dicho al final. ¿Sí? Luego nos decían alumno y duda. El alumno como tal es una persona, ¿sí? No es un lugar, una institución en la cual pues se esté efectuando una determinada acción. De hecho, el alumno es el que ejecuta la acción, ¿ya? Entonces, el alumno duda, pero el alumno se supondría que estudia justamente y no es el que elimina la duda, ¿sí? Entonces, no está dentro de ese campo. Que el alumno tenga dudas, correcto, ¿sí? Pero no es justamente la persona que zafa esas dudas, sino que el alumno va aprendiendo, va comprendiendo, ¿sí? Muchas veces, pues, va integrando todos esos elementos. Luego tenemos calificación alumno, ¿sí? Ninguno de esos elementos. Imagínense que la calificación elimine al alumno, ¿sí? Entonces, no, ¿qué estaríamos haciendo? No tendría sentido la educación. Y por último, profesor alumno. Aunque históricamente en la parte, digamos, de la historia de la educación, profesores y alumnos nos hemos visto como opuestos, en realidad formamos parte del mismo equipo. El problema es que, pues, muchas veces se piensa que el profesor es malo, etcétera, tantas cosas, o que los estudiantes son malos, etcétera. Entonces, como que es una pelea entre estos dos grupos, pero para nada el uno elimina al otro. Finalmente tenemos aquí una equiparación que dice quirófano-tumor. Y esa efectivamente es la respuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, primero, el quirófano es un lugar como la escuela. ¿Sí? Ambos son lugares en donde van a ejecutarse ciertas cosas. En el quirófano se opera, en la escuela se educa. Ahora, como tengo la equiparación que dice escuela es la ignorancia, ¿sí? Es decir, la escuela elimina la ignorancia, en el quirófano, de entre tantas operaciones que se puede hacer, podemos eliminar también o quitar tumores, ¿sí? Entonces, esa es la equiparación correcta que nosotros debemos hacer. No es el maestro a calificación, no es el alumno a duda, no es la calificación alumno, no es el profesor alumno, es el quirófano a tumor. Porque el centro justamente de este ejercicio me está planteando que un lugar o un elemento, digamos, físico en donde se llevan estas actividades, pues está eliminando a su complementario. En este caso, la escuela elimina, pues, la ignorancia, como el quirófano elimina el tumor. ¿Sí? Tenemos entonces esta equiparación. Bien, vamos una más. Dice aquí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Recuerdan ustedes que nosotros estábamos trabajando con argumentos, ¿sí? En la parte de razonamiento verbal y hacíamos algunos ejercicios, pues, de argumentos con los cuales nosotros analizábamos determinadas cosas y veíamos o observábamos cómo se va estructurando, pues, la lógica de las cosas que decimos.
Y aunque parezca mentira, todos los ejemplos que nosotros estamos viendo tienen una contrastación con la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Y dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Todas las escuelas son rurales, algunas escuelas son rurales, ninguna escuela es rural y algunas escuelas son rurales y urbanas. ¿Ya? Aquí en la opción B y en la opción D se han comido una S, son algunas, no puede ser alguna porque estaría mal escrito. Entonces, ahí para que lo tengan en consideración nada más. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y quiero efectivamente que ustedes midan sus conocimientos en este caso. Por favor, mándenme por interno la respuesta que ustedes consideran. Les voy a dar estrictamente 1 minuto para que lo hagan. ¿Ya? Entonces, una vez que pase este tiempo, vamos a analizar las respuestas más votadas y veremos cómo se va estructurando. Esto es lógica verbal y cómo se va estructurando estos elementos. Sí, son cosas que manejamos todos los días. ¿Ya? Vamos a ver, 1 minutito nada más. Tenemos 6:54. Vamos estableciendo pues estos elementos. ¿Ya? Ok, tengo 2 respuestas. Vamos, por favor. Sigan enviando. Listo, tengo 3. Sigan, por favor. Vamos, tengo 5. Me faltan, bueno, 3. Yo no respondería aquí, entonces para tener las 8 respuestas. ¿Ya? Vamos por acá. Sigan, por favor. Me interesa que ustedes vayan analizando esto, ¿sí? Vamos a ver. Vamos, una respuesta más al menos, chicos, ¿sí? Ok. Ok, vamos a ver, en honor al tiempo vamos a ir explicando un poquito esto, ¿sí? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Me está pidiendo que yo escoja cuál de todos estos enunciados es verdad. Y aquí les voy a dar, digamos, un consejo o un tip para que ustedes puedan ir resolviendo este tipo de elementos. Si ustedes se fijan, estamos manejando, por ejemplo, lo que en lógica verbal se llama los criterios de selección. Decimos, todas son universales y algunas son particulares. Cuando nosotros decimos todas, estamos ampliando o estamos denotando que todo el mundo, todo el universo, todas las existentes cumplen esta categoría. ¿Ya? Por ejemplo, sucede mucho, y les voy a poner un ejemplo así, ustedes dirán pues irrisorio, pero ayuda mucho a este ejemplo. Cuando dicen, todos los hombres son infieles, por ejemplo, estamos diciendo que ninguno en todo el universo conocido es fiel, ¿sí? Y debemos nosotros tener claro justamente ese contexto para poder irlo resolviendo o realizando. ¿Ya? Entonces, cuando decimos todos, incluso en el lenguaje común y diario que nosotros utilizamos, ¿sí? A veces nosotros decimos, nos llaman la atención y decimos, ¿por qué haces eso? Sí, pero si todos hacen lo mismo, ¿por qué me hablas a mí? Entonces, ese todos implica justamente una población masiva. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Cuando decimos algunos, estamos diciendo pues que hay un grupo minoritario de personas o individuos o cosas que cumplen esa característica.
Por ejemplo, digo, no ensucies, no arrojes basura a la calle. Si ustedes dicen, pero solo algunos hacen eso, otros no. Entonces, estoy diciendo que muy pocas personas hacen o tienen esta práctica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a analizar justamente esto y voy a darme cuenta de cómo se está estableciendo. Si yo digo, todas las escuelas son rurales, ¿esto es verdad? No, porque no existen solo escuelas rurales, ¿sí? ¿Qué es una escuela rural? Una escuela que está en el campo, ¿sí? No está dentro de las así llamadas ciudades. ¿Ya? Dice, algunas escuelas son rurales, ¿ya? Aquí yo les decía que pongan justamente una S para poder establecer la correcta lectura. Entonces, algunas escuelas son rurales, se oye, ¿sí? Estoy diciendo solo que algunas cumplen con esta característica. Digo, ninguna escuela es rural, ¿ok? Si yo digo eso, se supone que todas las escuelas están en la ciudad, pero nosotros podemos observar que en esta práctica no es así, ¿ya? Y dice, algunas escuelas son rurales y urbanas, ¿ok? Queda abierto el argumento, dice, algunas escuelas son rurales y urbanas, ¿no? Vamos a ver. Respuesta correcta, ¿ya? Y en base a lo que ustedes también me han mandado aquí. Dice, ya, ok. Para los compañeros que escogieron la opción D, sí, efectivamente esta no es la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo digo algunas escuelas son rurales y urbanas? Una escuela puede estar en dos lugares al mismo tiempo o puede moverse una escuela completa. No, sí, sería diferente y correspondería a este elemento si yo dijera algunas escuelas son rurales y otras son urbanas. Ahí sí, entra dentro de la explicación y el campo semántico. Pero si yo digo algunas escuelas son rurales y urbanas, estoy diciendo que esas escuelas son a la vez rurales y a la vez urbanas. Y no existe eso, no puede existir. No puede ser dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Incluso hay casos en que algunas escuelas han sido rurales en su inicio y después como la ciudad fue creciendo, se fue ampliando, pasan de rurales a ser urbanas, pero pasan, se transforman. No es que son las dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Para las personas que pusieron la opción B, efectivamente esa sí es la respuesta. Dice, algunas escuelas son rurales. Me está diciendo que de la población de todas las escuelas del Ecuador, algunas son rurales y otras no. Que no lo enuncie no quiere decir que no existan las urbanas, ¿sí? Pero jamás puedo decir algunas escuelas son rurales y urbanas. Ya, ni siquiera entra dentro del campo de el campo semántico que nosotros estamos manejando. Tengan mucho cuidado con esto. Por esto es importante cuando nosotros analizábamos y leíamos con Juan Carlos toda la parte de este proceso de simulacro y de evaluación que se llevó a cabo, nos dábamos cuenta de que el problema o el inconveniente era que no nos quedábamos o no leíamos atentamente las preguntas. Es decir, decimos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y enseguida damos por hecho de que vamos a entender completamente todas las respuestas que se están poniendo. Y al contrario, no es así, ¿sí? Sino que lo que tenemos que hacer es ir haciendo un análisis completo de los elementos que se me van presentando. Entonces, claro, en primera instancia, leer algunas escuelas son rurales y urbanas, entonces, claro, me dicen, por allá es, sí, pero realmente no es así. Debería estructurarse de una forma correcta y decir, algunas escuelas son rurales y otras escuelas y otras son urbanas, entraría dentro de lo correcto, ¿sí? Pero en ese caso no. Entonces, por descarte, justamente la respuesta correcta que nos queda es la opción B. Algunas escuelas son rurales, no todas, algunas nada más. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos, híjole, hemos quedado poquitos, estamos 8.
Bueno, vamos a continuar entonces con esto. Lo que les propongo es lo siguiente. Tomémonos un receso de unos 5 minutos, ¿sí? 7 y 6 minutos. Vamos a retornar para continuar con la segunda parte de este taller, retroalimentación, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Y luego iríamos cerrando. ¿Ya? Con eso vamos a estar estructurando. Entonces, son 7 y 2, 7 y 7, entonces estaríamos retornando para continuar con la clase. Ok, tomémonos un descanso, tomemos agüita, descansemos un poco y volvemos en 5 minutos. ¿Ya? Vamos ahí. Profe, ¿puedo preguntarle algo? Claro, Renata, cuéntame, antes Eh, iba, ya, es acerca del examen. claro, cuéntame. ¿Aún se sigue manteniendo en pie eh, eso que dijeron que, o bueno, no se dieron, que si pues no acertamos en una pregunta, como que nos quitan un punto de una pregunta acertada? No, no, no. Eso no puede darse porque es anticonstitucional. Dentro de los elementos, y por eso leeránse lo que Juan Carlos les mandó estos lineamientos, hay unas cláusulas o hay unos puntos en los cuales se manifiesta que, por ejemplo, si pongamos el caso de una pregunta que decía, ¿cuánto es 2 más 2? Y tú respondiste correctamente que es 4. Y si yo te digo, ¿cuánto es 2 elevado al cubo, por ejemplo? Ya, y tú erraste en esa respuesta, yo no puedo tomar esa respuesta como un elemento sancionador para quitarte un punto de otra. Si tú te equivocaste en una, solo te equivocaste en esa. No sanciona quitando el punto de una respuesta acertada. ¿Ya? Eh, si bien ustedes tienen o se puede establecer, digamos, un elemento con el cual les digan a ustedes, pues, que tal vez en este tipo de cosas se fuera a sanciones quitando un punto, dudo mucho que yo lo haga. Sí, puede ser que se establezca, como muchas veces se ha hecho, recuerdo yo, y les cuento el caso cuando yo recién ingresaba a la universidad, tenían pues este elemento, decía que si respondes mal una pregunta, te merma el 10% de la calificación total. Entonces era ilógico. ¿Por qué? Porque yo podía equivocarme en algo tan pequeño y eso no representaba todo lo que yo conocía. Entonces, claro, no se arriesguen ustedes más que todo a que se quite puntos en elementos como, no sé, equivocarse en cosas simples, en otros elementos, ¿sí? Dudo mucho que lo hagan, pero por si acaso, si el gobierno se le ocurre, el objetivo es acertarlo en todo, pero hasta donde yo sé, efectivamente no hay este elemento sancionatorio, aunque se lo he mencionado varias veces, no es la primera vez que se me lo dice, ¿sí? Eh, Pedrito dice por acá ¿no? que dice que sí van a bajar. Ok, como les digo, o sea, dentro de las guías, pues estaría mal incluso dentro de eso, porque no quedaría bien parado el gobierno explicando justamente estos elementos. Pero yo dudo mucho, porque el objetivo es que ustedes tampoco fallen, ¿ya? En eso creo que si quisiera y sería bueno analizarle un poquito más a ver en qué parte lo dice. Con todo, yo voy a comentarle a Juan Carlos para que él también les dé una orientación en ese contexto. Pero como les menciono, no sería factible. Se meterían en un lío muy grande los que están evaluando porque imagínense lo que sería hacer eso. ¿Sí? Ninguna evaluación en el mundo se lo hacen ni las mejores universidades, menos para un ingreso a la universidad. Entonces, yo pienso que no iría por ahí. ¿Ya? Eso es lo que les puedo comentar por ahora. Claro, el objetivo es que ustedes no fallen también. ¿Sí? Bien. Ya, muchas gracias. De nada, Renata. Ok, 7 y 6. Les robé un poquito más de tiempo, pero es válida la pregunta. Pregunten nomás, con toda confianza, no hay ningún inconveniente para poderles ir retroalimentando. ¿Ya? 7 y 6, entonces 7 y 11, retomemos. ¿Ya? Tomémonos unos 5 minutitos para que ustedes puedan descansar, también puedan ir a tomar un vasito con agua, yo también haré lo mismo y nos volvemos a conectar, o perdón, volvemos a encender nuestros micrófonos y cámaras a las 7 y 11. ¿Ya? Vamos ahí, chicos. Tomemos unos 5 de descanso.
Ok, chicos. Vamos retornando entonces para continuar con otros ejercicios para ir retroalimentando también un poquito y fortaleciendo algunas destrezas. ¿Sí? Confírmenme, por favor, un pulgar arriba si es que estamos ya presentes aquí en la sesión para ir tomando la asistencia. Chévere, Pedrito, muchas gracias. Juan también. Muchas gracias. ¿Quién más? Me falta por acá Renata. Bueno, Doris ya está por aquí también. Renata también está por aquí. Muchas gracias. Pedrito Herrera también. Muchas gracias. Amelia, Jean-Pierre, me están faltando ustedes. Por favor, si estamos por ahí, confírmenme. Sí, pulgar arriba, por favor. Sí. O podrían decir presente también, no habría ningún inconveniente. Sí, estamos por ahí, Amelia, Jean-Pierre. Creo que no. Ok, vamos a... Aquí está Jean-Pierre. Chévere, muchas gracias, Jean-Pierre. Listo, bajemos nomás la mano. Sí, Amelia también está por ahí. Ok, Amelia creo que está faltando. Bien, retomemos entonces desde donde estábamos, ¿ya? Entonces les decía, el último ejercicio que estuvimos observando era pues este de la afirmación verdadera, que en otras palabras justamente es pues esta parte de argumentos que estuvimos nosotros viendo en eh, la parte de razonamiento que estuvimos preparando. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál de las características siguientes no puedes observar directamente en un dibujo de un lápiz? ¿Sí? Vamos a ver, ¿cuál de las características siguientes no puedes observar directamente en un dibujo de un lápiz? ¿Ya? Esto es un poquito la parte de razonamiento verbal y que nos lleva a explorar un poco cómo nosotros podemos proyectar imágenes dentro de nuestra mente y que esas imágenes tengan un sentido, tengan una connotación, un elemento con el cual nosotros podamos ir realizando estos elementos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos directamente en realizar una acción, lo que nosotros primero hacemos es ver el producto. Por ejemplo, si yo digo voy a hablar por teléfono, tomo el teléfono y realizo una llamada. Pero cuando nosotros estamos viendo estos elementos que nos obligan a proyectarnos imágenes, porque este rato no puedo ponerme a dibujar un lápiz y luego irlo analizando porque pierdo el tiempo, lo que tengo que hacer es una abstracción aquí en mi mente. Y lo que hago es buscar o tratar de buscar cómo se van orientando, estructurando estos diferentes elementos. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuál de las características siguientes no se puede observar directamente en un dibujo de un lápiz? ¿Ya? Entonces me dice, color gris, sirve para escribir, delgado o tiene punta. Lo que yo quiero que ustedes hagan es lo siguiente. Envíenme por favor por el chat sus respuestas y lo vamos a ir analizando y le voy a dar una explicación de estos elementos. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Tengo una respuesta, por favor, síganme enviando sus respuestas. ¿Cuál de estos elementos, sí, será pues el que yo no puedo observar directamente de un dibujo de un lápiz? ¿Ya? Vamos ahí, por favor. Envíenme sus respuestas. Por allá tengo 2. Sí, muy bien, vamos a ver. Debería tener 7. Pues recuerden que esto es rapidez, chicos. Sí, eso es justamente lo que yo quiero ver en ustedes. Tenemos 3, ok. Recuerden que es menos de 1 minuto lo que ustedes tienen para ir desarrollando estas actividades. Entonces, vamos a ir complementándolas, ¿ya? Vamos, por favor, sigan. Sí. Vamos, tengo 4. Vamos a ver qué más tengo por ahí. 5.
Ok, recuerden, tenemos que hacerlo esto rápido, ¿sí? Vamos, nos quedamos en 5. Ok, vamos a ver entonces qué es lo que nos dice. A ver, Renata me manda una carita triste por ahí. ¿Qué pasó? Ok. Ok, buenísimo, chévere. Tenemos entonces aquí los elementos con los que vamos a trabajar. Todos coinciden en una respuesta común, o la mayoría coinciden en una respuesta común. Dice, ¿cuál de las características siguientes no puedes observar directamente en un dibujo de un lápiz? Primero, yo puedo observar el color, ¿sí? Un lápiz puede ser un color gris. Efectivamente, si lo han hecho justamente con esas características, han tratado incluso de asemejarse al elemento real, que es pues la tinta, el grafito que tiene el lápiz es de color gris justamente, ¿no? Por un lado, sí puedo ver eso, entonces, ¿sí? Si así lo han dibujado, si así lo han hecho, ¿no? Delgado, ¿sí? Yo puedo ver que un lápiz es delgado, es grueso, ¿sí? Es largo, es corto, no tengo problema en ese sentido. Si tiene punta, efectivamente, ¿no? Puedo ver si le han dibujado que tiene punta, que está afilado, etcétera. Cualquiera de los elementos que pongo ahí. Lo que no puedo ver, sí, directamente, es justamente si sirve para escribir. Recuerden que estamos hablando de un dibujo de un lápiz. No estamos hablando de un dibujo a lápiz, hecho a lápiz, no. Estoy hablando de un dibujo de un lápiz. En ese dibujo yo no puedo saber si este escribe, ¿sí? A menos que haya hecho el dibujo de un lápiz escribiendo determinadas letras, bueno, diría sí, pero no me dice eso, solamente me dice de un dibujo de un lápiz, ¿no? Entonces, en ese contexto, fíjense cómo nosotros tenemos que hacer la proyección de las imágenes para poder entender cómo se van dando estos elementos, ¿sí? Puedo ver el color, puedo ver la característica, si es delgado, si es ancho, si es largo, si es corto, y si tiene o no tiene punta, está afilado, etcétera, cualquiera de los elementos que pueda hacer, ¿sí? Pero no puedo ver directamente y no puedo observar si sirve para escribir. Las personas que respondieron correctamente esta parte, muy bien, chévere, ¿sí? Muchísimas gracias. E incluida Renata también, ¿ya? Por ahí me mandaba una carita de duda. De repente, ¿sí? No dudemos. Es que yo Efectivamente, puse, perdón, puedo decir por qué puse la C. claro. Es que, o sea, igual me imaginé un dibujo de un lápiz, pero póngase, y el dibujo estaba como que dibujado grande, así, tipo zoom. Entonces uno no sabe si es delgado o grueso. Entonces yo me basé más o menos como en eso. Y ya. Claro. Claro, no lo niego, sí, efectivamente, incluso yo, y les cuento aquí una pequeña anécdota, por ejemplo. El día de ayer que estuvimos trabajando con el otro grupo y hacíamos esta misma retroalimentación, yo me confundí y yo pensé que era el dibujo hecho a lápiz, ¿no? Entonces yo decía, claro, ustedes pueden ver el color, si es gris, que efectivamente sirve para escribir porque ya lo han dibujado, sí, que tiene punta, pero que no sé si es delgado, si es ancho el lápiz con el que escribieron. Entonces, claro, uno se queda así pensando y dice, sí, pero luego claro, los chicos mismos me decían, profe, pero aquí dice el dibujo de un lápiz. Entonces, corregimos, analizamos y efectivamente sí, claro, eran bastantes preguntas que analizamos y ahí la confusión. Sí, pero eso ya nos sirve para nosotros irnos dando cuenta. Como les digo, yo soy el ejemplo vivo, a mí me pasó, me equivoqué en interpretar esa pregunta. Pero miren, ustedes pueden hacerlo. Simplemente de qué se trata. Y esto nos sirve como reflexión. Debemos leer bien. Debemos entender bien las preguntas. Sí, créanme, no hay nada del otro mundo. Todo lo que hemos analizado hasta ahora es solamente parte de situaciones cotidianas que
todos los días podemos ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que esta no es una pregunta de evaluación. Supongamos que Renata hizo un dibujo de un lápiz y nos hace la pregunta, dice, ¿qué puedes ver de este lápiz? Dime características de este lápiz. Y nosotros podemos decir color gris, que es delgado, que tiene punta, etcétera, pero jamás se nos ocurriría decir que sirve para escribir. Si es que no es, efectivamente Renata ha hecho un dibujo que de un lápiz escribiendo, ¿no? O alguien tomando un lápiz y escribiendo. Entonces, mire, son situaciones tan puntuales, tan domésticas, diríamoslo así, que uno se pregunta, dice, ¿realmente esto va a entrar dentro de la evaluación? ¿No? Pero eso mismo es lo que mide, y es lo que yo les decía, ¿no? Todos tenemos las habilidades, solamente que no nos hemos puesto a pensar en ese sentido. Hemos pensado en todos, menos en ese, ¿ya? Entonces, ahí para que ustedes lo tengan en consideración, ¿sí? Entonces, chévere, Renata, también que hayas visto otra posibilidad. Pero mira, fue importantísimo también establecer ese análisis y esa lógica para darte cuenta por cuál deberías irte por ahí, ¿sí? Entonces, opción correcta, opción B, ¿ya? Chévere, chicos. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál característica distingue a una casa de una escuela? ¿Ya? Vamos a ver aquí cómo van estableciendo los elementos comunes. Esto podría ser incluso un campo semántico si ustedes quieren. ¿Qué es lo que tienen o comparten estos dos lugares, estas dos palabras, estos dos conceptos? Sí, y qué no tiene el uno y qué no tiene el otro. ¿Ya? Hagamos el mismo ejercicio entonces, ¿sí? Tomémonos un minutito para responder. Quisiera ver las respuestas de todos, honestamente, para poder ir estructurando este tipo de ejercicios, ¿ya? Vamos a ver, tengo una respuesta, vamos, debería tener 7, ¿sí? Les doy un minutito nada más para que ustedes puedan ir respondiendo, ¿ya? Vamos a ver, tengo 4. Vamos, por favor, sigan respondiendo. Vamos, chicos, no nos podemos quedar a la mitad, ¿sí? Seis, ok, deberíamos tener más, unita más. Ok, tenemos 6, vamos a ver. En honor al tiempo, vamos a ver cómo se va estructurando, ¿sí? Ok, Juan por acá. Incluso tenemos, ok, Jean-Pierre también envía su respuesta. Ok. Ya. Ok, coincidimos entonces en este elemento. Efectivamente, la respuesta que ustedes me envían es correcta. Dice, ¿cuál característica distingue a una casa de una escuela? Tenemos dos elementos o dos lugares que son comunes para nosotros. Nuestra casa y la escuela en donde nosotros pues tenemos, digamos así, un lugar, sí, en donde también tenemos una frecuencia común, si pasamos mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, aquí simplemente yo tengo que establecer una diferencia semántica. ¿Qué es lo que digo? Techo. Techo tiene mi casa y techo tiene mi escuela, ¿sí? Claro, nosotros sabemos que en nuestro querido Ecuador podemos encontrar muchísimas cosas, incluso hasta escuelas sin techo, pero no va por ahí, va siempre manejando, y recuerden esto, todas las evaluaciones manejan un ideal, es decir, todas piensan que como deben ser, sí, o como deberían ser, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la realidad es otra, pero siempre apeguémonos a cómo debería ser. Entonces, si yo digo techo, techo tiene mi casa, techo tiene la escuela. Si yo digo silla, silla tiene la casa
y silla tiene también la escuela. Pero ustedes dirán, pero profe, nos sentamos en bancas, en pupitres, etcétera. Efectivamente, ya, pongámoslo así. Pero el profesor, el rector, los inspectores, etcétera, vicerrector, ellos deben tener una silla. Ellos no se sientan en pupitre. Entonces, existe también, ¿sí? Puerta. Obviamente, la casa tiene una puerta y la institución o la escuela posee también una puerta, ¿sí? Sea grande, sea pequeña, sea como sea, pero tienen una puerta. Habitación de dormir. La habitación de dormir la tiene la casa, pero esta no la tiene la escuela, ¿sí? Un dormitorio. En la escuela no se va a dormir. Ese es justamente el principio fundamental. Entonces, lo que yo encuentro en la casa, aquí no encuentro en la escuela. Por tanto, la habitación de dormir es la respuesta correcta. ¿Ya? Vamos a ver. Ok, pasemos a la siguiente. La respuesta de arriba o el ejercicio de arriba era un ejercicio justamente de campo semántico que está manejándose mucho. Claro, ustedes no esperen encontrarse con algo tan predecible, ¿sí? Pero sí, justamente vayan analizando elementos como estos. Por ejemplo, sirve mucho para yo mostrarles e indicarles qué es o cómo se puede manejar, qué es lo que se tiene el uno, qué es lo que tiene el uno y qué es lo que no tiene el otro, ¿sí? Sería uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con eso. Pasemos al siguiente. Dice, a continuación se presentan algunas palabras escritas en letras mayúsculas. Cada una de estas palabras está seguida de 5 palabras escritas en letras minúsculas. De entre estas 5 palabras, escoja la palabra que es sinónimo, ¿sí? De la palabra escrita en letras mayúsculas. Bueno, supongo que aquí copiarían la orden, no sé, de alguna matriz de ejercicios que he sido masivo, porque dice se presentan algunas palabras y no nos están dando algunas, nos presentan solamente una. ¿Ya? En otras palabras, resumiendo todas estas 3 líneas y media de, estas 2 líneas y media de ejercicio, nos dice lo siguiente. Encuentre el sinónimo de la palabra que está en negrita. Y esto ya lo hemos practicado con ustedes. Sí, la palabra aquí es mitigar. ¿Ya? Vamos a ver cómo se va estructurando entonces esta palabra. Primero, vamos estructurando cómo se va desarrollando esta palabra. Mitigar quiere decir o establecer pues que es algo como mermar, amenorar ciertos elementos o ciertas cosas, ¿sí? Por un lado, tenemos atenuar, gravar, hacer las paces, litigar y o herir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir analizando? De la siguiente forma. Tenemos entonces las siguientes opciones. Si yo ya entiendo que mitigar es mermar algo, sí, aminorar algo, ¿cuál sería pues la respuesta correcta? Por acá ya tengo 3 respuestas. Vamos a ver. Ok, Renata, Juan y Pedrito Herrera. Sí, muy bien. Ok, nos dicen, ¿no? Atenuar. ¿Ya? Perfecto. Los demás, ¿qué dice? Ok, nos hemos quedado muy pocos por acá. Doris también. Chévere, muy bien. Vamos a ver. Bueno, esperemos que se tome la asistencia y que, bueno, al fin y al cabo les sirve a ustedes, ¿no? Eso creo que es el elemento importante. Solo nos falta 30 minutitos que van a pasar volando en este contexto. Efectivamente, mitigar sí tiene su sinónimo con atenuar, ¿ya? Es decir, se merma. Por ejemplo, es muy común escuchar en las noticieros, por eso les decía, escuchen mucho la parte de noticias, porque ahí utilizan bastante este tipo de palabras. Y decía, los bomberos están mitigando el incendio. ¿Qué es lo que están diciendo? Que los bomberos están pues atenuando, mermando, aminorando los incendios forestales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Otro ejemplo,
decimos el gobierno está atenuando, está mitigando o está buscando estrategias para mitigar la crisis económica. ¿Qué es lo que está diciendo? Que está mermando o está buscando estrategias para mermar la crisis económica. ¿Sí? En ese sentido lo vamos vinculando. ¿Por qué no es grabar? Porque ni siquiera tiene sentido lo que significa la palabra mitigar con grabar. Segundo, hacer las paces, no. Por ejemplo, en el caso de los bomberos que yo les decía a ustedes, ustedes pueden decir, bueno, los bomberos están tratando de como que todo vuelva a orden, como que todo vuelva a estar bien. Sí, efectivamente, pero esa es como una conclusión que sacamos nosotros. No es el trabajo directo que se está haciendo. Litigar. Litigar en términos legales, ¿qué es lo que quiere decir? Es enfrentarse o pelear. Entonces, litigar es, por ejemplo, cuando dicen, voy a poner un ejemplo, digo, Juan Valdés, ha entrado en un litigio con su socio por las acciones de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que dice? En otras palabras, estoy diciendo que Juan ha entrado en un conflicto, en una pelea con su amigo o con su socio, perdón, por las acciones de la empresa. Entonces, estamos por ahí. Herir. Sí, mitigar no es herir. Mitigar sería lo contrario, es como que tratar de no herir. Sí, entonces herir no tiene tampoco ninguna relación en ese contexto. ¿Ya? Entonces, eso es justamente los elementos con los cuales debemos estar trabajando. ¿Ok? Entonces, ténganlo muy en cuenta, por favor, para que ustedes puedan trabajar. Es lo mismo, son ejercicios que nosotros ya hemos visto. Simplemente buscar el sinónimo de la palabra. Bien, vamos por acá. Dice, seleccione la respuesta que tenga el significado equivalente o más cercano al de la siguiente frase. En algún momento nosotros también vimos en algunos ejercicios que estábamos nosotros practicando esta parte de frases, ¿no? Refranes, moralejas, etcétera, que habían por ahí, ¿no? Y yo lo que les decía, tengan muy en cuenta estos elementos porque esos elementos pueden entrar dentro del proceso de evaluación y efectivamente los vemos aquí, ¿no? Entonces dice, seleccione la respuesta que tenga el significado equivalente o más cercano al de la siguiente frase. Dice, muéstrame al hombre que tú admiras, conozco por este síntoma, mejor que cualquier otro, quién eres tú mismo. ¿Ya? Entonces, esta es una frase justamente de un famoso filósofo, Carlyle, que pues menciona o trata de emitir un cierto mensaje. ¿Cuál será este? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, en base a esta frase, muéstrame al hombre que tú admiras, conozco por este síntoma mejor que cualquier otro, quién eres tú mismo, dice las opciones, los trabajos de los alumnos excelentes deben ser leídos y estudiados, un hombre puede ser juzgado por sus trabajos, un hombre puede ser por aquellos a quien él imita, o cada ser humano tiene su propio y único valor. Vamos a ver un poquito. Aquí tengo dos respuestas, me agrada mucho esta parte, sí. Vamos a ver, chévere que tengan dos respuestas así casi inmediatas. Vamos a ver los demás, tengo 3, ok. Veamos cómo se va estructurando este ejercicio. ¿Ya? Al menos una respuesta más para poder irle dando significado. ¿Ya? Vamos, una respuesta más. Pensemos un poquito. ¿Cómo se va estructurando el ejercicio? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que yo interprete qué es lo que dice este conjunto de palabras. ¿Ya? Por ahí un estudiante, mientras ustedes envían sus respuestas, me contaba y decía que en algunos casos ellos han visto, por ejemplo, refranes como de tal palo, tal astilla, ¿sí? O, por ejemplo, ¿cómo es este refrán? No recuerdo muy bien. Él me contaba y decía, una mancha más al tigre, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Entonces, lo mismo nos están pidiendo aquí. ¿Ya? Vamos a ver qué dice. Ok, tengo 4 respuestas.
Ok, vamos a ver, tenemos un mix, ¿sí? Algunos de ustedes me han dicho la A, otros me dicen la D, otros me dicen la B, ¿sí? Otros me dicen por ahí, muy pocos me dijeron la C. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Muéstrame al hombre que tú admiras, es decir, me está diciendo, dime cuál es tu ejemplo. Sí, obviamente nosotros admiramos y vemos como ejemplo a este tipo de personas. Conozco por este síntoma, mejor que cualquier otro, quién eres tú mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Dice, los trabajos de los alumnos excelentes deben ser leídos y estudiados. Para nada, porque no me está hablando de eso aquí en el refrán. Sí, está descartada, nunca está hablando de eso. Dice, un hombre puede ser juzgado, perdón, por sus trabajos, no me está diciendo eso, porque está relacionando la figura de un individuo con la de otro. ¿Sí? No me está relacionando directamente con las cosas que hace, ¿sí? Entonces, eso tener mucho cuidado. Vamos a ver, dice, un hombre puede ser por aquellos a quienes él imita. ¿Sí? Yo le veo que tiene por ahí un sentido. Y cada ser humano tiene su propio y único valor, ¿ya? Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos dos opciones, las dos últimas, C y D, ¿no? Nos está o se marcan como opciones correctas. Entonces, vamos a discernir entre estas. Cada ser humano tiene su propio y único valor. Aquí me está hablando primero de que yo le muestre al hombre que yo admiro, sí, a la persona que yo admiro. Pero luego me dice que por medio de este conocerá quién soy yo, sí, quién soy yo mismo, ¿no? Entonces, esto no entra dentro de esta estructura de pensamiento. ¿Por qué? Porque si digo que cada ser humano tiene su propio y único valor, otro tendría que ser el refrán, enunciando tal vez la individualidad de las personas, este elemento con el cual se puede trabajar, etc. ¿Sí? Pero si yo digo, un hombre puede ser por aquellos a quienes él imita, efectivamente tiene relación. Un hombre puede llegar a ser, sí, si nosotros imitamos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? En nuestras casas nosotros tenemos el ejemplo de nuestros padres y cuando el ejemplo es muy bueno, nosotros lo que hacemos es admiramos a nuestros padres. Nos decimos, no, mi papá hizo tal cosa, mi mamá hizo tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, son personas que admiro y que tomo su ejemplo. Entonces, un hombre puede ser por aquellos a quienes él imita, ¿sí? Entonces, ahí nos conocen a nosotros. Entonces, eso tiene directa relación cuando dicen, por ejemplo, nos conocen los amigos de nuestros padres y nos dicen, no, dice, sus papás son, yo le tengo a su papá en muy alta estima, o le tengo a su mamá en un muy buen concepto. ¿Qué es lo que nos están diciendo a nosotros también? Entonces, que nos tienen o tienen un buen concepto de nosotros, ¿sí? Entonces, eso quiere expresar. Tenga muy en cuenta, y yo lo que sí les recomiendo en este caso, si es que están tomando este tipo de preguntas, que era una de las que de repente por ahí esté como una variable, pues y ahora vemos que sí está, lean elementos con los que se puedan interpretar, sean refranes, sean frases, etcétera. Entonces, ahí ustedes van a tener una práctica. Los refranes son la herramienta número 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando dice una mancha más al tigre, quiere decir que es un sujeto o es una persona que tiene que tiene muchos errores y que cada vez se sigue equivocando más. Entonces, por ejemplo, si ya tienen unas fallas, entonces nuevamente. Cuando yo digo de tal palo, tal astilla, quiere decir que las características, las ideas, los gestos de una persona se replican en otra. Sí, puede ser de padre a hijo, puede ser entre hermanos, etc. Por lo general se aplica de padre a hijo. ¿Ya? Eso nos ayuda bastante a comprender. ¿Sí? Bien, a tener eso en cuenta. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Ok, tenemos aquí una interesantísima. ¿Sí? Y menciono esto porque no va dentro de los refranes, sino de la comprensión de los textos.
Pueden ser textos grandes como pueden ser textos pequeños. Eso tengan en consideración ustedes. No necesariamente se obliga que sean testamentos grandes los que ustedes pueden interpretar. Entonces, en ese sentido, los ejercicios que llevamos a cabo nos vienen de cajón. ¿Sí? Y dice, selecciona la respuesta que tenga el significado equivalente o más cercano al de la siguiente frase. En otras palabras, lo que nosotros ya hemos dicho, ¿no? Que busquemos pues la respuesta correcta o el elemento, lo que quiere decir el texto, ¿sí? Entonces, eso ya lo vimos con ustedes. Y la frase dice lo siguiente. Sistema, poeta, sistema, empieza por cortar las piedras, luego contarás las estrellas, ¿sí? Y vemos que es una frase justamente de un elemento con el cual pues, se nos parece muy extraño, ¿no? Sistema, poeta, sistema, empieza por cortar las piedras, luego contarás, las estrellas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Veamos y envíenme por favor sus respuestas para irlas analizando. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos va. Tengo 2 respuestas, ¿ok? Perdón, chicos, está haciendo un frío, me olvidé de poner una chompa. Estoy aquí bostezando el frío. Ok. Vamos, los demás, por favor, envíenme sus respuestas. Vamos a ver cómo ustedes lo van analizando, ¿sí? Tratemos de hacerlo de una manera rápida. Sistema, poeta, sistema, empieza por cortar las piedras, luego contarás las estrellas. ¿Ya? ¿Qué nos querrá decir con este elemento? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que se puede expresar en este contexto. ¿Ya? ¿Listo? Vamos, tengo 5, me falta una nada más. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan ir retroalimentando. ¿Ya? Vamos. Vamos a ver, en este sí quisiera que me envíen todos. Déjenme ver quién me falta. Jean-Pierre sí tengo, Doris, Renata, Juan, Pedrito Herrera. Sí, ok. Vamos a ver. ¿Quiénes más falta? Renata, Pedrito, Zuña. Sí. Bueno, creo que estamos ahí. Ok. Bien. Entonces me dicen, pues, la opción, déjenme ver. Sí, efectivamente, todos me mencionan la opción C. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Efectivamente, la opción C es la respuesta correcta. Dice, sistema, poeta, sistema, empieza por cortar las piedras, luego contarás las estrellas. Si yo entiendo esto, sí, pues primero me está planteando un ejemplo de una acción básica o común y luego está haciendo ya un elemento o el desarrollo de una actividad más compleja. Entonces, si yo digo, los hombres aprendieron a contar con las piedras, no es ese el sentido que me está dando. Sí, no es el elemento que está trabajando este contexto. Si yo digo, las estrellas son tan abundantes como las piedras, no. Piedras, claro, hay muchas, pero estrellas son una infinidad. Imagínense cuántas tenemos nosotros en el firmamento, no llegamos a contar. ¿Sí? ¿Todo sistema tiene principio o un fin? No, no expresa eso, no me está dando ese sentido justamente de desarrollo. ¿Ya? Lo que me está diciendo es ser consciente de la realidad cotidiana, ¿sí? Cortar piedras, ¿no? Algo tan lo hacen ver como algo tan simple, tan básico, ¿sí? Y luego contarás las estrellas, ¿sí? Es que nos ayudará a ver más allá. Quiere decir, pues, justamente de que algo, una tarea tan básica que nosotros podemos llevar a cabo, después se puede transformar en una gran acción, ¿sí? Es un gran conocimiento incluso, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ustedes pueden irlo analizando. ¿Ya? Muy bien. Están finos en ese sentido y me agrada mucho. Bien, vamos a ver qué dice acá. ¿Qué par de palabras se adaptan mejor al significado de esta frase? ¿Ya? Y dice espacio.
vale un toma, ¿qué espacio te daré? ¿Ya? Y esta es una parte de sintaxis, es decir, el sentido que yo le quiero dar o el sentido con el cual yo quiero aportar justamente a este contexto. ¿Ya? Entonces, ¿qué juego de palabras? ¿Qué dos palabras se acoplan de manera perfecta a esta oración para yo darle un sentido? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Envíenme, por favor, sus respuestas para ver cómo ustedes lo están analizando. Y luego le hacemos, pues, una retroalimentación, ¿ya? Espero tener ahora sí las 6 respuestas. Estamos 7, si no estoy mal. ¿Ya? Pues ahí tengo 2, me están faltando todavía. Vamos, tengo 3. Listo, tengo 4. Ok, vamos, chicos, vamos. Ok, vamos a ver las respuestas. Eh, ya. Opción C. Ok, vamos a ver. Tenemos ahí un conjunto de respuestas que ustedes han ido planteando. Dice, ¿qué par de palabras se adaptan mejor al significado de esta frase? Espacio, ¿sí? Vale un toma que, y aquí tenemos otro, te daré, ¿no? Vamos a ver. Y aquí simplemente debemos ir encontrándole un orden sintáctico claro. Si yo digo, menos vale un toma que nunca te daré, no, ni siquiera tiene sentido, es decir, no estoy ordenando coherentemente la oración, ¿sí? Menos vale un toma, ¿sí? Que nunca te daré, básicamente no estoy expresando. Dice, opción B, menos vale un toma que un te daré, menos vale un toma, es decir, que me entregue algo, que un te daré, que es un ofrecimiento. Entonces, por ahí, vamos a ver, dice, más vale un toma que cuando te daré. No tiene orden sintáctico, es decir, carece justamente de esa explicación. Más vale un toma que cuando te daré. No hay un sentido ahí, que cuando te daré, ¿no? Finalmente, la respuesta correcta dice, más vale un toma que 2 te daré. ¿Qué es lo que expresa la frase? Y ahí tiene un sentido ya. Más vale, justamente, ¿no? Este sentido de solidaridad, es decir, toma, ¿sí? O ser generosos con las personas, que uno solo de estos vale más que 2 de te daré, que son los ofrecimientos, ¿no? Entonces, más vale decir toma a una persona, ser generoso, entregarlo, habla mucho mejor de nosotros que plantear pues decirle o darles largas de sí, sí te voy a dar o ya te voy a dar o te ofrezco dar, pero si es que no es solidaria esa persona o no entrega lo que ofrece, pues no es una persona de palabra. Ahí sí tiene un sentido, ¿ya? Entonces esto tenemos que hacerlo rápido, irlo comprendiendo de una manera clave, rápida, ¿sí? Eso es el objetivo que ustedes tienen que ir persiguiendo. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, en un idioma diferente, mexiper significa rábano sabroso. ¿Sí? Varo persit significa sabroso trigo alto. Y oma varo significa edificio alto. ¿Cuál es la palabra que significa, qué dice ahí, perdón?
trigo 2 en este lenguaje. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Mexiper significa rábano sabroso. Varo persit significa sabroso trigo, ¿sí? Alto. Omavaro significa edificio alto, ¿ya? Entonces, ahí lo que nosotros nos pide o lo que nosotros tenemos que ir haciendo justamente es ir estructurando una o razonar las palabras. Vincúlenlas con los ejemplos que ya tienen y ahí ustedes van a tener, sí, el ejemplo, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Ya? Envíenme sus respuestas, por favor. Tenemos entonces ahí la respuesta. ¿Ya? Miren los ejemplos. Mexiper significa rábano sabroso. Varo persit significa sabroso trigo alto. Y omavaro significa edificio alto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Ya? Listo. ¿Cuál significa? Dice, ¿cuál es la palabra que significa trigo en este lenguaje? ¿Sí? ¿Cuál será entonces? Vamos a ver qué es lo que nos dicen ustedes por acá. Tengo 4 respuestas. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. 4, 3. Ok. Vamos a ver. Bien, vamos a irlo vinculando. Entonces ya tengo las respuestas de ustedes. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, me plantea aquí una similitud. Obviamente dicen un lenguaje, ¿no? Entonces, simplemente es una codificación de palabras que se está utilizando. Aquí yo podría ponerles números, ¿sí? Y se transforma en álgebra, ¿ya? Por eso es que el álgebra muchas veces trae problemas porque se mezclan números con letras o incluso a veces hasta palabras. Entonces, pero todo parte o podemos, chévere, ahí tengo una respuesta más. Ya, ok. Bien, dice, en un idioma diferente, maxiper significa rábano sabroso. Es decir, entiendo que mexi significa rábano y per significa sabroso. Varo per sit significa sabroso, ¿ya? Trigo alto. No sé cómo está estructurado todavía porque este tiene 3 y una de las palabras, no sé. Pero sabroso, en base a referencia aquí, que lo que tengo es per, es sabroso, per sería sabroso, ¿sí? Entonces aquí ya me queda todavía 2 elementos, varo y sit. Y acá tengo, y omavaro significa edificio alto. Oma, edificio, y varo, alto. ¿Ya? Entonces, tengo per es sabroso y varo es alto. Entonces, per sabroso y varo es alto. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. Sí, efectivamente, la primera es la respuesta correcta. Simplemente es la asociación de la lógica verbal. Cómo yo voy estructurando, cómo yo le voy dando un sentido a estos elementos. No se confundan, no se pierdan. Miren cómo de una manera tan simple, un análisis tan rápido, yo puedo ir restableciendo estos elementos. ¿Sí? Entonces, lo mismo pueden irlo haciendo ustedes. No se confundan, tengan siempre estos elementos a mano, que son pues los elementos que a ustedes les pueden ir ayudando en esta ejemplificación. ¿Ya? Veamos un hito más en un minuto que nos queda. ¿Ya? ¿Qué palabra es diferente de las otras 3 palabras? Dice ermitaño, pancarta, solitario, anacoreta. ¿Ya? Quiero que ustedes me den pues sus
respuestas para este ejercicio y que podamos nosotros ir estructurando pues una respuesta del mismo. ¿Ya? Está súper facilito, no está complejo el elemento que estamos analizando. Por acá ya tengo una respuesta, vamos a ver quién es. Juan dice 1, 2, no sé cuál será. Sí, por ahí. Pedrito por acá ya me da también su respuesta. Chévere, Juan, muchas gracias. Ya me enviaste también por acá. Ok, bien, vamos entonces para darles unas indicaciones finales. Si ustedes se fijan aquí, está planteando pues un elemento de soledad, es decir, de personas que viven o están solas en un determinado lugar. El ermitaño, obviamente, vive solo, ¿sí? El solitario, ni se diga, no tiene vinculación con las palabras. Y el anacoreta es justamente una persona religiosa o es un religioso, si no estoy mal, específicamente de alguna orden, que vive en soledad. Ellos son anacoretas, ¿sí? La palabra que es diferente de las otras tres palabras es esta, pancarta. Esa no corresponde o no se corresponde con las otras tres palabras, ¿sí? Entonces, tengan eso muy en cuenta, ¿ya? Bueno, de ahí vienen otros ejercicios, después entraba ya también la parte de matemática que está aquí también y es uno de los elementos con los cuales se está trabajando. ¿Ok? Bien, chicos, vamos entonces llegando a la parte final. Hasta aquí vamos a llegar con la preparación. Sí, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. El momento de dar la evaluación, ustedes esténse tranquilos, previo justamente a la hora asignada. Si les toca ir a algún recinto, vayan con tiempo, vayan tranquilos. Si no vayan justamente faltando 5 minutos, etcétera, no, para nada les ayuda. Es normal tener nervios, es normal que ustedes tengan pues una incertidumbre súper alta sobre lo que van a rendir la evaluación, ¿sí? Pero mi recomendación, duerman bien la noche anterior, aliméntense bien, no dejen de comer, eso es lo que les ayuda a ustedes anímicamente. Por otro lado, tomen bastante agua, eso les ayuda a estar hidratados, ¿sí? Descansen. Por lo general, la noche previa a la evaluación, siempre me tomo un descanso a cualquier evaluación, ¿sí? De 1 o 2 horas. Veo una película, escucho música, salgo a hacer otra cosa. Después, aunque sea, me doy un repaso final, etcétera. Les recomiendo hacer lo mismo. Tiene muy buenos resultados. El día de la evaluación, lleven por favor todos los documentos que ustedes consideren necesarios. Como ustedes vieron ya los lineamientos que Juan Carlos también nos dio este repaso flash, creo que son fundamentales para ustedes, ¿sí? Entonces, no perdamos puntos, no perdamos esa oportunidad por elementos que tal vez escapen de nuestras manos y que son minoría al fin y al cabo. No saco nada tomándole una foto, no saco nada filtrando preguntas, nada, ¿sí? Me pueden sancionar a mí y yo les doy el beneficio a otras personas, ¿sí? Toda la preparación, el tiempo, el dinero incluso invertido quedaría en nada, ¿sí? Por tanto, ustedes cuídense primero, ¿ya? Eso, chicos, entonces, el mejor de los deseos, la mejor de las suertes para cada uno de ustedes. Gracias por quedarse hasta el final. Es justamente el esfuerzo que estamos haciendo para que ustedes tengan los mejores resultados. Estoy seguro de que les va a ir muy bien. Toda mi energía, toda mi buena vibra para ustedes. Y pues, si nos volvemos a encontrar en otra ocasión, va a ser un honor y un gusto para mí. ¿Ya? Yo me despido, chicos. La mejor de las suertes del día de mañana, con mucha decisión, con mucha tranquilidad. Y estoy seguro de que les va a ir muy bien. Sí, un abrazo grande a todos, chicos. Yo me despido. Chau, chau. Gracias. No de nada. Cuídense. Gracias. Ya, Bueno, profe, nos Pedrito, vemos. Juan, nos vemos. Hasta Cuídense luego. mucho. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Pedrito. Chau, chau.